Es muy difícil hablar de Manuel Belgrano sin una gran admiración. De verdad que cuando uno revisa su historia, su biografía, con muchas fuentes que nutren el derrotero de su vida, muy precisas por otra parte, uno queda tan impactado que le cuesta mucho a la historiadora, revisar su trayectoria y encontrar los fallos, ¿no?, que siempre tienen los hombres. Porque junto con San Martín, junto con obviamente Güemes, Bolívar, O'Higgins en Chile, el mismo Artigas, fueron hombres excepcionales, sin los cuales evidentemente la aventura de la Revolución Americana hubiera fracasado. La historia la hacen los pueblos, pero también los conductores. Y este es un caso claro, ¿no? Es muy difícil, repito, no hablar de Belgrano con admiración, sobre todo cuando uno sabe lo que fue su historia íntima, personal, plagada de enfermedades distintas, igual que San Martín. Les cuento un detalle último para que puedan hacer empatía, si falta aún, con el personaje o con el prócer. Belgrano, en vísperas de la batalla de Salta, ese 20 de febrero del año 1813, vomita sangre. Una de sus enfermedades, evidentemente, la bielorragia, le generaba, entre otras cosas, males oculares y vómitos de sangre. Así que imagínense ustedes esto que fue tan crucial para la Revolución de Mayo, la victoria en Salta y luego en Tucumán, iniciada de esa manera, ¿no? Iniciada de esa manera en momentos en que obviamente las comunicaciones eran con señas, ¿no? No había otra forma. Y por lo tanto, si había algún error de cualquier índole, se pagaba carísimo. Así es que vamos a adentrarnos entonces con algunos documentos y fuentes, si les parece, para entender mejor el proceso, una parte al menos, de la reivindicación que uno hace todavía hoy del general Belgrano y del hombre civil que fue, de ese gran intelectual, primero reformista y después revolucionario. Lo primero que tenemos que decir es que Belgrano se dedicó a la educación antes que a la revolución. Belgrano era un reformista ilustrado que estaba mirando el desarrollo, diríamos, o en aquella época el crecimiento autónomo de la población vinculado al trabajo con mucho esmero, desde el Consulado de Comercio, creado en 1794, por él mismo. Él vuelve a Buenos Aires desde España, desde la metrópoli, para ocuparse del Consulado de Comercio como su secretario. Va a ser un animoso dedicado a la educación. ¿A la educación de quiénes? Bueno, la educación de todos en principio, una educación productiva ligada al trabajo, vinculada, por ejemplo, al comercio que significaba el tránsito por el Río de la Plata, por lo tanto los conocimientos náuticos, y por eso es que crea la institución, para él eran fundamentales, pero también vinculado a todas las personas de bajos o de mínimos recursos. Belgrano había descubierto lo que ya se veía. La gente sin recursos, mujeres y hombres, caían en la ociosidad, o las mujeres en la prostitución, los hombres en los vicios, digamos. No había muchas oportunidades para hacer una vida digna. Y Belgrano descubre que la educación es la llave de la promoción y de la tarea de promoverse individual y colectivamente para intentar vivir de la mejor manera. Así que durante los 4 años de la academia de náutica, él va a insistir en que los estudios tengan que ver con la aritmética, la geometría, la trigonometría, el álgebra, el dibujo, la hidrografía, los principios de mecánica y navegación. Ahí lo tenemos al Belgrano bien institucional, como un reformista ilustrado dentro del orden colonial. Yo les dije, fue antes educador que revolucionario, pero siempre un reformista, atento, digamos, atento no solamente al progreso
en general, sino atento a cómo cambiar la vida real y concreta de las personas. En uno de los artículos que él escribe en el consulado, dice: he visto con dolor, sin salir de esta ciudad, una infinidad de hombres ociosos en quienes no se ve otra cosa que la miseria y desnudez. Y entonces propone algo que hoy en día lo tomamos como, no sé, una suerte de receta llave en mano, que es la educación vinculada al trabajo. Es una idea de Belgrano. Esa idea tiene, bueno, más de 2 siglos. La educación vinculada al trabajo, dice Belgrano, porque es la única forma de hacer productiva, en este caso, la tierra y de hacer productiva a la gente que vive en ella. Así que, dicho esto, estoy introduciéndoles lo que elegí para evocar a Belgrano en este 200 aniversario de su muerte, este recordatorio. Recordamos todos que muere en el año 20, 1820, tan temprano, ¿no? En relación a lo que después siguió siendo la Revolución de Mayo y todo lo que siguió. Ese 20 de junio del año 1820. ¿Qué hizo Belgrano para que una historiadora francesa, la última biografía de Belgrano que he leído es en francés, una historiadora francesa que ha escrito un hermoso libro, Manuel Belgrano, el inventor de la Argentina? Título perfecto. ¿Qué hizo Belgrano para inventar la Argentina? Bueno, yo creo que lo sabemos todos. Lo que hizo fue, después de la batalla de Salta, decidir donar el premio que la asamblea del año 13 le había dado, una especie de homenaje a su hazaña. La batalla de Salta, ustedes saben, y la de Tucumán sirven de contrafuerte para impedir que la contrarrevolución realista avance sobre lo que después va a ser el territorio netamente argentino. En ese momento todavía las fronteras difusas hacían que Belgrano insistiera en pelear avanzando todavía sobre lo que hoy es Bolivia, cuestión que sabemos que en la que fracasó. La geografía, la falta de hombres entrenados hacía imposible que desde las tropas que venían desde Buenos Aires y de todos los rincones del virreinato se pudiera sostener, digamos, una empresa en la meseta árida boliviana. Muy, muy difícil, en el altiplano, perdón. Pero sí, Salta, primero, Tucumán después, van a servir de frontera, van a ser la frontera de la patria, digamos, ¿no? De la patria revolucionaria. Cuando Belgrano recibe el premio, y aquí hay una especie de confusión histórica que a mí me gustaría develarles hoy, con las fuentes en la mano, decide dotar 4 escuelas, las escuelas de la patria, que habían nacido a partir de la Revolución de Mayo, porque antes las escuelas se llamaban las escuelas del rey. Sobre las escuelas del rey, donde evidentemente la educación era demasiado rigurosa y además poco práctica, los revolucionarios de Mayo insisten en crear las escuelas de la patria. Y las escuelas de la patria, que habían empezado a funcionar, funcionaban sobre las instalaciones de las propias escuelas del rey. Cuando Belgrano recibe el premio, lo recibe sintiéndose muy, muy honrado, inmediatamente decide donarlo, y aquí viene su carta, la primera, son 2 cartas, decide donarlo y avisa cómo. Decide hacer una donación. Entonces, la primera carta es del 28 de marzo del año 1803. Él está en Jujuy y le escribe al cabildo de la ciudad de Tucumán. Y ahí señala que su deseo es efectivamente hacer una donación, la llama dotación, para las 4 escuelas públicas de primeras letras en las que se enseña a leer, a escribir, la gramática castellana, la aritmética, la doctrina cristiana y los primeros rudimentos de los derechos y obligaciones del hombre en sociedad. Miren ustedes, ya pensando en lo que hoy
llamaríamos formación cívica y ciudadana. Esta es la currícula que Belgrano propone desde su nota carta al Cabildo de Tucumán en el año 1813 con fecha 28 de marzo. No habla de construcción de escuelas, obviamente. La palabra es dotación. Y es solamente esa, ¿sí? Aprobado el establecimiento y formado ya el reglamento constitucional que deba regirlo, no resta otra cosa que, habilitándose una casa proporcionada para la escuela, proceda vuestra señoría a ponerla en planta y a la posible brevedad, sujetándose en todo el reglamento que le acompaño, mientras que el supremo ejercicio del Poder Ejecutivo, a quien se remite en tanto para su aprobación, no haga alguna variación dirigida a enmendarlo y perfeccionarlo. Bueno, claro, ¿verdad? Habla de habilitación, habla de dotación, no habla de construcción. Belgrano no hubiera tenido ningún problema si hubiera existido en la época algo parecido a la arquitectura escolar, hacer un reglamento, una especie de protocolo, diríamos hoy, ¿no?, de cómo construir una escuela. Pero lo que pasa es que las escuelas no se construían como tales. Eran salas habilitadas por los cabildos, por la iglesia, casas que dejaban las órdenes religiosas al servicio de, siempre en salas, de incorporar a los chicos a la educación que se daba. No hay nada parecido al ladrillo, no hay nada parecido a lo que se malinterpretó como una donación para la construcción edilicia de 4 escuelas. No podía en la época existir esa idea porque no existía esa idea. No estaba todavía ni siquiera en Europa, no había, insisto, no había arquitectura escolar. Así es que, ¿qué quiere Belgrano? Él quiere que, con lo devengado hasta la fecha y demás, que le devengue hasta la apertura de la escuela, podrá vuestra señoría auxiliarse para, vuelta a hablar de la habilitación de las casas, y el costo de los útiles. Miren con qué detalle Belgrano explica lo que él dona. Bancos, mesas y demás que se necesiten, pues a virtud de la indicada superior disposición prevengo que esta fecha al señor teniente gobernador de esta ciudad que pase orden al ministro tesorero de Hacienda, y así sigue con las autoridades contables que tienen que intervenir. La segunda carta es un oficio del general Belgrano al gobierno de Buenos Aires. Primero le avisa a Tucumán, después le avisa a Buenos Aires, que tiene fecha 31 de marzo de 1813 y también es de Jujuy. Y aquí entendemos lo que pudo haber sucedido para que se produjera el error, porque el documento está anticipado por un epígrafe del siglo XX, escrito en quien compiló las cartas de Belgrano, que dice: oficio del general Belgrano al gobierno de Buenos Aires, agradece el premio otorgado por la Asamblea ante el triunfo de Salta, solicita que el premio de 40.000 pesos se destine a la construcción de 4 escuelas. Mala lectura de la carta de Belgrano, de las 2 cartas de Belgrano. Entonces empezamos todos a repetir que las escuelas de Belgrano no se habían construido. No, jamás habló de construcción. Y voy a cerrar contándoles qué pensaba, porque vuelvo a insistir, ¿no?, en la dotación de 4 escuelas públicas de primeras letras. ¿Qué quiere él que pase en las escuelas? Belgrano fue un prócer muy prescriptivo. No, digamos, dijo lo que pensaba, hizo lo que decía, pero además era amorosamente detallista. Entonces, ¿qué dice? En las que se enseñare a leer y escribir, la aritmética, la doctrina cristiana y los primeros rudimentos de los derechos y obligaciones del hombre en sociedad hacia esta y al gobierno que la rige en 4 ciudades, a saber, y ahí cita Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Bien. Aquí tenemos entonces el sentido y el valor histórico
de la donación de Manuel Belgrano. Aquí tenemos el sentido histórico de la donación de Manuel Belgrano. Es una síntesis de lo que ya un prócer entendía como el principio elemental de lo que después va a ser la educación popular, cuando llegue Sarmiento, incorpore el legado de Belgrano y lo traduzca en una escuela pública, universal, gratuita y obligatoria. Que pasen un muy lindo y hermoso 20 de junio. Nos merecemos este legado y lo podemos engrandecer.